¿Qué contiene esta legislación laboral que la hace negativa para los trabajadores? Desde la pasada legislatura nosotros advertimos, nuestros diputados advirtieron cuáles eran los riesgos. Inclusive cuando en una reunión de comisiones se pretendió aprobar ese dictamen, nuestros diputados llegaron a la comisión, argumentaron por qué no tenía que ser aprobado, primero por cuestiones de forma, porque la convocatoria que expidió la Comisión de Trabajo no se sujetaba a la normatividad interna de la Cámara, y segundo por las cuestiones de fondo. Advertido de esta situación, pues ellos desisten de su intento y, como dije hace un momento, esperan mejores tiempos. Esos mejores tiempos llegan una vez que gane el PRI la presidencia, que Peña Nieto es presidente electo y que Calderón se compromete a presentar esa iniciativa. Entre el contenido de esta iniciativa se establece en primer lugar la práctica de la subcontratación conocida como outsourcing. ¿Por qué es benéfica para la patronal y perjudicial para los trabajadores? Por la sencilla razón de que se puede crear una empresa que a su vez va a contratar trabajadores y los va a poner a disposición de otro particular que desarrolla actividades productivas y ante el cual la persona física contratada va a realizar las actividades que se le encomiende. Nada más que, aunque materialmente la persona a la cual es contratada va a fungir como patrón, no tiene ninguna responsabilidad laboral respecto de él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas él contrató otra empresa, la empresa va, que es la que le va a proveer los trabajadores a la empresa B para que los trabajadores realicen la actividad productiva. Generalmente en todas las partes del mundo, bajo el régimen de contratación de outsourcing, los salarios son sumamente bajos. Ellos lo venden como un avance porque el argumento es: los jóvenes que salen de la escuela no tienen oportunidad laboral. A través del outsourcing, con salarios bajos, los patrones les pueden dar empleo. Y rompemos el círculo vicioso de que los jóvenes no se incorporan al mercado laboral porque no están capacitados y no se les da trabajo justamente por carecer de esa capacitación y porque el patrón no va a invertir en ello, que los costos son muy altos. A través del outsourcing se establecen esos mecanismos de contratación con un pequeño problema que nunca se dijo ni se advirtió a la clase trabajadora, particularmente a quienes se contrataban bajo este esquema. En el outsourcing, el salario es bajo. Puestos en la expectativa de la vida laboral de una persona que se contrata a los 18 años o a los 20 años, que trabaje 35 años, al término de su vida laboral, en el sistema actual de cuentas individualizadas para el retiro, en donde el trabajador aporta una parte de su salario para constituir su propio fondo de retiro, lo que perciba a través de esos 35 años va a ser muy poco. Y si aunamos a ese poco de lo que el trabajador puede ahorrar la parte que las AFORES cobran por comisión en el manejo de las cuentas, el salario es menor. Entonces, nuestra queja en el PT, nuestro reclamo era que a través de este esquema no solo se estaba condenando al trabajador en su vida productiva a un salario bajo, sino que además, una vez que ésta concluyera y pasara a la etapa de pensión o jubilación, lo que el propio trabajador hubiera ahorrado iba a ser una bagatela y prácticamente lo iba a condenar a ser dependiente de su familia o tener que hacerle como muchas personas de la tercera edad, no sé si aquí en Acapulco se dé, sí en los centros comerciales de la Ciudad de México, trabajar como paquetero, disputándoles a los niños que se conoce como cerillos, esa actividad. Otro de los elementos que se contienen en el proyecto aprobado son los periodos de prueba y de capacitación. Actualmente, un patrón, pongamos que no le entre por la vía del outsourcing para contratar personal, sino que lo haga de manera directa, puede contratar a trabajadores por un periodo de prueba hasta por 6 meses. Si al término de esos 6 meses considera que el trabajador no es apto para desarrollar las funciones productivas, le dice adiós y no pasó nada, no hay responsabilidad de ningún tipo. Entonces, están dejando a los trabajadores sin ningún medio de defensa ante la patronal, porque la ley prevé, puedes contratar hasta por 6 meses. Si consideras que Juan Pérez, al que contrataste, no te funciona, patrón, lo puedes despedir. Sí, no despedir, puede terminar el contrato y simplemente no lo recontratas sin responsabilidad para ti como patrón. Otro elemento es en materia de los juicios laborales, que generalmente duran al menos 4 o 5 años.
Si un juicio laboral dura 6 años y el trabajador lo gana, se condena al patrón a pagar por salarios vencidos todo lo que el trabajador dejó de percibir desde el momento del despido hasta que el laudo de la Junta se cumplimente. Esto se modifica y ahora a partir del 1 de diciembre del año pasado los trabajadores que interpongan un juicio, y si este juicio dura los mismos 4 o 5 años que duraba antes, el trabajador en el mejor de los casos puede percibir hasta 12 meses por salarios vencidos. Aunque él no tenga la responsabilidad de fijar las audiencias, porque eso lo hace la Junta, aunque él no tenga la responsabilidad de elaborar el proyecto de su laudo, porque eso lo hace la Junta, aunque el trabajador no tenga la responsabilidad de la valoración y la admisión y desahogo de las pruebas, porque eso lo hace la Junta, al trabajador se le hace responsable en los hechos de la duración del juicio y se le paga hasta 12 meses. Y como ese es el tope máximo que se le puede pagar al trabajador, 12 meses de salario, el mínimo es un día de salario. En ese margen de entre un día hasta los 365 días es en lo que se puede indemnizar al trabajador sin que él tenga la culpa. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Que prácticamente la patronal está orillando a los trabajadores a si te despido en un despido injustificado, acepta lo que te doy por indemnización, no te vayas a la Junta porque independientemente de lo que el juicio pueda durar, al final yo lo máximo que te puedo pagar es 12 meses de salario. Y le echan a la espalda de los trabajadores la culpa de esta situación. Otra cuestión es el pago por horas. Nosotros decíamos que en una jornada de trabajo, como lo establece el artículo 123 constitucional, de 8 horas de trabajo diurno, nocturno o en cualquier otra modalidad, están las jornadas de trabajo y que el salario se tiene que pagar por la totalidad de la jornada laboral desempeñada. Ahora se establece el pago por hora como mecanismo, según justificaban ellos, para poder contratar a mayor número de personas, pero que en los hechos, si a través del outsourcing, con un salario mínimo, pongamos como estándar el salario mínimo, que no alcanza para satisfacer las necesidades de una familia, por 8 horas de trabajo, con este pago por hora, todavía es más grave la situación. Si con un salario mínimo no pueden ahorrar en 35 años lo suficiente para una pensión justa y digna, con el pago por horas mucho menos. Otro elemento nefasto es la sustitución, la eliminación de las tablas por enfermedades. Hasta el 30 de noviembre del año pasado, la Ley Federal del Trabajo establecía todo un catálogo de enfermedades por riesgos de trabajo y que si alguna persona que desempeñaba alguna actividad productiva contraía alguna enfermedad de ese tipo, era sujeto de pensión por parte de la empresa, y ahora eso se elimina y queda la potestad de la autoridad laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de un acuerdo general que todavía no sacaron, hasta el día de ayer vieron, no lo han publicado en el diario oficial. A través de un acuerdo general van a determinar cuáles son enfermedades de trabajo, y evidentemente muchas de las que estaban contenidas en la ley van a dejar de existir, aunque la actividad laboral de la persona que presta sus servicios para un patrón en situación de riesgo se mantenga. El simple hecho de que ya no se incluya como enfermedad laboral ya no es responsabilidad de la patronal para efecto de una jubilación al trabajador que, reitero, contraiga una enfermedad de las que estaban anteriormente previstas en la ley. Este año tenemos el compromiso, compañeros, al menos en esos 21 municipios, construir la estructura mínima para sembrar al Partido del Trabajo y podamos también ir a la elección en el 2020.
transforma a nosotros como individuos de la especie humana, pero también nos ayuda a transformar la realidad a través de teorías, a través de métodos, a través de técnicas y a través de instrumentos tangibles que creamos a través del conocimiento. Bueno, dicho esto...